Apreciados connacionales y amigos del Perú, mi nombre es Marisol Agüero Colunga y soy la embajadora del Perú en el Reino de los Países Bajos. Luego de los podcasts dedicados a temas vinculados a la historia del Perú que presentamos en el año 2021, en esta oportunidad daremos un giro hacia el arte y presentaremos a un muy destacado artista plástico peruano, el maestro Pedro Caballero Pérez. Como podrán apreciar a continuación, su obra está muy vinculada a diversos aspectos de las culturas prehispánicas del Perú, de cuyos símbolos iconográficos, texturas y colores toma inspiración. Guiados por el mismo maestro Caballero, haremos un recorrido por su magistral obra, que ha sido reconocida con numerosas distinciones en el Perú y en el extranjero, y nos adentraremos en ese mundo lleno de misterio que nos presenta el artista. La destacada crítica de arte de Lida Román también nos dará luces acerca de la compleja simbología presente en la obra de este insigne artista plástico peruano. Muchas gracias a ambos. Yo quisiera agradecer en primer lugar a la Embajada del Perú por este proyecto que en realidad es importante la discusión y lo que se puede venir para adelante. Soy el pintor peruano Pedro Caballero Pérez. Nací en la provincia de Cajabamba y estudié en la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú. Después de terminar los estudios y a inicios de los 80s, traté de indagar sobre las culturas prehispánicas. Aproveché del dibujo y lógicamente el trabajo intenso que tenía y me sumergí a averiguar sobre las culturas cercanas, como por ejemplo la cultura Chancay, la cultura Paracas y algo de la cultura Vicus. Esta última me sentí muy atraído por la abstracción de sus formas y el color. Sin embargo, la cultura Chancay es la que más me atrajo y bajo el título de Reminiscencias Prehispánicas logré introducirme y a indagar sobre todo lo que es las gasas chancayanas finamente elaboradas, las pinturas en forma rudimentaria y sobre todo el tema que era muy importante porque por ser una cultura costeña vivían de la pesca. En realidad llenó los espacios en la cual yo a veces lo tenía vacío porque me faltaba el condimento necesario para buscar mi propia identidad. Hay una obra que es uno de los últimos trabajos realizados en el 93 de esta serie que se llama Trama y Alegorías. Este cuadro es uno de los últimos donde ya dejo los rectángulos a un lado y comienzo, digamos, a indagar un poco más de los espacios. Esos espacios que en cierta forma eran un poco efímeros y etéreos. En este caso ya los rectángulos se van diluyendo para dar paso a ese conjunto espacial que las formas y los dibujos van a ocupar todo el cuadro. Los espacios están llenos totalmente en toda la obra. Luego de ahí comienzo a indagar un poco más y la casualidad surge a través de la causalidad. Caminando por la calle me encuentro con una raíz que es muy aromática y es muy antigua, se produce en los Andes del Perú, que se llama la valeriana. Esta raíz lo llevé, lo cobijé por un tiempo y cuando comienza a secar vi algo, daba la sensación de que era una especie de hilos que se penetraban a un suelo determinado y dije, esta raíz lo tengo que pintar. Es cuando comienzo a dar los primeros pasos con la serie Realismo sobre Pasos Subjetivos. El realismo será la parte central de la obra, las formas y el color de la serie Reminiscencias será, digamos, el complemento. Solo que habría que tener cuidado en la composición, en la unidad y la variedad en sí de todo lo que yo estaba poniendo en la obra. Que se represente, que la obra tenga la certeza de que no debía estar equivocado, porque en ese momento estaba uniendo los dos conceptos grandes del arte, que es la abstracción y es la parte figurativa. El cuadro, la iconografía del tiempo, tiene que ver mucho con esa serie, porque es un elemento que está al centro y está rodeado de una pirámide. Simbólicamente la pirámide significa las portadas de las culturas, sobre todo inca, que se encuentran mucho en Machu Picchu y en el Cusco. Y dentro de esas formas hay algunos elementos que son un poco abstractos, que ya no es solamente color ni tramado, sino son, por ejemplo, papeles.
que da la sensación que se está viendo peces, pero ya hecho con formas, en cierta forma, más atrevidas. También hay elementos en esa serie, que es la soga, que es un símbolo de conexión en el tiempo, y un cable de cordón de luz que significa lógicamente la luz, que en cierta forma luz equivale al sol, porque todavía estoy haciendo una especie de homenaje a las culturas ancestrales. De esta serie hay una que es muy importante, que se denomina la serie Fardos. La serie Fardos nace a partir de los fardos funerarios, que tiene que ver mucho con la cultura Paracas. Paracas es una cultura muy antigua, más de 3.000 años de antigüedad, donde proceden los mejores tejidos que tenemos en esta parte del continente. Y eso en realidad me llamó la atención, y lo único que me quedaba a mí hacer una especie de homenaje, y a fin de que esas obras que yo ejecutara sean una especie de testimonio en el tiempo. Tiene dos planos. El primer plano está pulcramente desarrollado de lo que trata los fardos, pero en este caso no hay, digamos, un cadáver dentro del fardo, sino lo que hay es un personaje enigmático, y eso se puede resumir que somos nosotros. Somos una especie de veedores, de observadores, que estamos mirando hacia el pasado, que en realidad lo que hacemos nosotros es traerlo al presente y luego de ahí elaborar la obra para difundirlo hacia el futuro. En la parte posterior, enfrente del fardo, hay una especie de figuras semi-geométricas, la cual los elementos figurativos también juegan un papel importante, porque muchas formas, por ejemplo, con la utilización de la tela, se hace que los ojos o los órganos en la parte superior pues representen a través de la tela los ojos, o las mismas sogas también la nariz, o otros elementos también, digamos, se hace que se complemente, y al final en conjunto da esa serie. Considero de que hacer ese homenaje a la cultura Paracas es muy importante. Posteriormente de ahí viene una serie que es importante también, ¿no? Que es la serie Gamarra. La serie Gamarra se caracteriza porque esto está situado en un sector determinado de la ciudad, que en realidad se convierte en un emporio comercial, digamos comercial, sobre todo para los grandes capitales, pero en cierta forma también existe un grupo de personas que intentan tratar de llevar sus vidas, y esta persona hace una especie de reciclaje. Caminando un día por una de las calles de La Victoria, me encontré con bultos en las veredas de telas, unas armónicamente ordenadas, otras en desorden, y eso en cierta forma me llamó la atención, y es cuando comienzo a indagar sobre la próxima serie, y que se llama Desafíos Paralelos. Paralelo, por un lado, la riqueza económica, por otro lado, lo que no tienen, pero aún así se mantienen con su creatividad. Y ahí viene la parte estética, lógicamente. El artista lo que hace es tratar de componer la obra, digamos, amontonar la tela, porque cada tela es un individuo, es un sueño, y todo eso. El artista también tiene sueños, entonces lo único que hago yo a través de esa serie es simplemente ponerlo en un espacio determinado, como flotando, como se caracteriza esa serie, porque en realidad es un poco simbólica, onírica, y que se eleva en un momento determinado, como nosotros también a un momento consideramos de que a través de los sueños podemos estar un poco mejor. Posteriormente paso a la serie Nexos, que los nexos tienen que ver con la serie anterior, la serie Gamarra o amontonamiento de telas, y luego viene la otra parte que es más arquitectónica, ¿no? Que también ahí comienza a ubicar ciertos elementos que tienen que ver ya con una forma más sintetizada de lo que es la figura geométrica, o lo que es la cultura, digamos, Chancay, a través de la serie Reminiscencias, sino que también trato de ubicarlos en espacios más o menos tridimensionales. No, eso es lo que representa la obra Nexos. Al llegar a la parte iconografía arquitectónica, que también es importante, eso también creo que tengo que hablar del azar, ¿no? Porque en realidad cuando yo subo al cerro Huayna Picchu, lo único que yo quería hacer es llegar temprano antes de la salida del sol. Fue el momento más espectacular, porque llegué, el cielo estaba celeste, no había nada, ninguna nube, y solamente me puse más nervioso, porque la pregunta fue, ¿qué pasa si el sol sale por la izquierda o por la derecha y no sale por el centro de la portada, ¿no? Y efectivamente salió por el centro de la portada, mi sueño estaba concluido. Para pasar el tiempo tuve que hacer caminar un poco por todo el cerro Huayna Picchu,
que creo pasaron 2 horas, ¿no? Hasta que llegué a las 9 de la mañana y me encuentro con una roca inmensa que hacía como una especie de techo, y luego al fondo había unas rocas talladas que eran una especie de muros, había una especie de ventanas, había puertas. En realidad me ubiqué por varios ángulos y de pronto dije, qué maravilla. Sin saber me había encontrado con el Templo de la Luna, que lo escuché toda la vez pero no sabía dónde estaba, y lo encontré. No, nunca pensé en la serie todavía. Pasaron los años, caminé de nuevo por la calle Machu Picchu, comencé a indagar más sobre Sacsayhuamán, ver de cómo está construido. Después de más o menos 7 años aparece la serie Iconografía Prehispánica. Considero que esta serie que es importante también porque a veces los artistas estamos trabajando una obra en forma continuada, ¿no es cierto? A veces nos damos cuenta que podemos repetirlo siempre, y de pronto digo, tiene que haber un lapso determinado y luego pensar qué tengo que hacer. Entonces me aventuré a realizar esta serie, y bueno, ya llevo cerca de 15 cuadros trabajándolo, me siento satisfecho, poco a poco uno va puliéndose más, y bueno, yo creo que eso es importante, ¿no? Hasta llegar a la última serie que todavía está en ejecución, que es la serie Enredos. La soga es un elemento que se utiliza desde que la crearon, hace miles de años. Tiene múltiples funciones. Acá en el Perú hay un puente que se llama el puente Quezoachaca, que está sobre el río Apurímac en el departamento del Cusco. Cada cierto tiempo lo tienen que estar cambiando y lo hacen con sogas. En la cultura inca se utilizaban los quipus, que era un material para enseñar a los alumnos. Nosotros en la actualidad lo utilizamos mucho y en muchas formas, hasta en las redes para pescar. En arte, lógicamente, también tiene una función. Yo particularmente, para mí la soga es un elemento simbólico que ata extremos. Yo soy ese centro que en cierta forma como que miro al pasado y luego lo digiero en un momento y lo proyecto hacia el futuro. Es decir, todos los seres humanos somos nexos, y por lo tanto la soga vendría a ser un elemento simbólico. A partir de 2007, lógicamente los artistas tenemos la posibilidad de decir algo a través de nuestra obra de arte. Muchas veces lo hacemos gritando, o con imágenes gritando, con puño, o bueno, con colores fuertes. Yo solamente dije, ¿por qué no hago la serie Enredos? Que es muy trajinado, se utiliza mucho tiempo, pero en todo caso los artistas creo que somos de retos. Esa primera hora tuve que trabajar más o menos 16 horas diarias, creo que por 2 meses. El enredo significa caos. Cuando hay caos, la sociedad no se encuentra bien. Cuando hay un caos, hay cosas buenas y malas, hay desastres, hay todo. Esos son los enredos sociales. Lamentablemente, me sumerjo en ese cuadro para pintar así enredos, tengo que entrar hacia los fondos oscuros y luego salir por un espacio determinado a tomar aire, y eso es la sociedad. A veces hay momentos en que uno se encuentra bien y de pronto encuentra una noticia que lo cambia todo, y por lo tanto la sociedad en cierta forma se enferma. El cuadro que yo he mostrado o que estoy mostrando tiene que ver con eso, porque es una especie de un volcán de problemas que en realidad lo tenemos en cuenta siempre. Buscamos la solución y no lo encontramos, pero aún así pensamos que lo haremos en un momento determinado. Eso es lo que la serie Enredo plantea. Considero de que el arte tiene una función, no solamente en la cultura, sino también en la parte social. El artista piensa mucho, es un crítico también de paso, pero también como artista lo que me queda decir es que la cultura tiene que ser más difundida. Las paredes tienen que ser más dignas, porque desde hace 40.000 años el artista comenzó a ejecutar obra utilizando múltiples materiales, desde la pared de las rocas hasta toda la tecnología que se utiliza ahora. El arte siempre será lo mejor para el buen bienestar de la sociedad. Gracias. La ciudad más antigua conocida de América está en las cercanías de Lima. Esta civilización
que comprendió muchas culturas simultáneas y sucesivas y que culmina con el Imperio Inca, tiene una característica que no tiene ninguna otra, y es la falta de escritura y de un idioma. O sea, hay una escritura a base de imágenes y hay un discurso que se da con la iconografía que esas imágenes transmiten. Y en la obra, por ejemplo, de Pedro Caballero, que es una obra, diría yo, especial, porque ha tenido muchos intentos, sigue teniéndolos, pero él ha logrado concretarla. Si vemos la iconografía de antiguas culturas, el pez, el ojo, la mano, el hacha, aparecen como iconos que forman parte de un alfabeto que debemos crear. La imagen abstracta, la geometría, es acompañada por la inclusión de iconografías fácilmente reconocibles, como por ejemplo el ojo, el ave, la pluma, el hacha, el cuchillo. Esto me hace pensar que lo que ha hecho Pedro con su trabajo, con su vocabulario especial, es retomar un poco este sistema en donde hay un hilo conductor o dos. El originario, el principal para mí, es la idea del hilo, de la fibra. La fibra puede convertirse en el textil, pero también puede ser la soga que se anuda o el filamento que aparece en todo y cómo se materializa en trama. Recibe otros elementos que son lo que llamaremos el color y la iconografía simbólica a través del color. Esto que parece un poco complejo, él lo sustenta en muchas de sus obras y de sus series desde la primera. La geometría, el color y el contraste entre esa geometría y algún elemento visualmente reconocible, eso que llamamos realismo o realidad, y que es nada más que lo que nuestro ojo ve. Me parece que en mi opinión, a través de todo su trabajo, siempre hay esta contraposición de un fondo y un elemento protagónico. Pero resulta que el fondo es tan protagónico como el protagonista, porque crea el ambiente que casi siempre es un ambiente que parece proyectarse al espacio para hacer el fondo de un elemento realista que, claro, por la precisión, porque además hay un trabajo técnico muy preciso y muy perfecto que logra ese realismo, como en la serie de los fardos, por ejemplo. Crea este contrapunto que a la vez que misterioso es elogioso del pasado y del presente. El desarrollo del tema de los hilos como sogas enredados es quizá lo más dramático que encuentro de todas estas series, porque es un poco la otra parte de esto. Pedro Caballero es un hombre contemporáneo, vive hoy en el mundo y ya no vive en su lugar de origen, que es las sierras, pero ahora es un habitante urbano y además es un hombre que no solo ha traspuesto la frontera, sino que ha estado en grandes urbes y en grandes espacios de la vida contemporánea. Y creo que esto es más que un producto racional, una mezcla de lo emocional con lo reflexionado, con lo presentido, con lo intuido y también con un componente menor de lo que se desearía que fuese. Creo yo que es una obra que ha podido llevarse a cabo por una calidad técnica que es innegable, ¿no? Me parece que es una expresión del arte peruano que curiosamente conserva
instancias muy ancestrales, tradicionales de alguna manera, y que respeta un poco esa teoría mía del sistema visual, ¿no? De la construcción visual y de la transmisión de un lenguaje que no es el lenguaje hablado, que es el lenguaje de la visualidad. La textilería peruana alcanza niveles que no han podido ser reproducidos en otras culturas y que hasta el día de hoy entrañan misterios de ejecución y de por qué y hasta de función. Me gustaría mucho que fuera una obra que tenga mucha más trascendencia, y para eso sería importantísimo que se pudiera apreciar en otros espacios, otras geografías y otras comunidades. Ese me parece un factor importante, positivo y deseable. Agradezco profundamente al maestro Pedro Caballero por compartir con todos nosotros esa búsqueda de su propia identidad a través de su obra pictórica, que viene a representar un nexo entre lo pasado y lo presente, teniendo el Perú y su cultura como eje principal. Asimismo, agradezco a la crítica de arte Elida Román por sus interesantes reflexiones. Y gracias a todos los que nos acompañan siguiendo los podcasts de la Embajada del Perú en el Reino de los Países Bajos. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.